y veo la falta de unidad dentro de la iglesia y dentro de los ministros, que es un flagelo, es un problema que tiene la iglesia en cuidados intensivos. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo, ¿verdad? Pero los que tienen este mal, esta enfermedad de no unirse, son los ministros, lamentablemente los pastores. Así es. ¿Verdad? Porque la iglesia va a caminar donde su pastor la lleva, Entonces yo he visto esto en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, lo he visto en Europa, he visto en Estados Unidos, en Canadá, he visto que hay una desigualdad, ¿verdad? Como usted dice, es un mensaje importante acerca de la unidad, pero los ministros no quieren unirse. Hay mucha competencia, pastor. Es que allí es donde se encuentra el gran meollo del asunto, apóstol. Porque resulta que la iglesia en Cristo es una sola. Pero ese deseo de sobresalir cada quien por su lado, ese deseo de ser más o mayor que el otro, olvidándonos de un otro principio, es que vamos rompiendo principio por principio, que es que en el reino de Dios el más grande dice que tiene que ser como el que sirve. El mayor tiene que ser como el que reparte a la mesa. Entonces Jesús nos dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Quiere decir que el mayor se hizo menor para servirle a los menores. Esto nos da una importancia, que cuando el mayor, el grande, se humilla, los demás empiezan a sintonizarse en el mensaje de la unidad. Entonces, qué bonito es que cuando una iglesia entiende el propósito de Dios en la unidad. Qué bonito es cuando una iglesia no tiene grandes, no tiene pequeños, solamente tiene hombres y mujeres de Dios, hermanos en Jesucristo. Amén. Es una realidad. Pastor, ¿cree usted que esto de la desunión es un problema general de la iglesia? Eso, apóstol, por lo que hemos escuchado, por lo que conocemos, por lo que hemos visto en 21 años de ministerio, desafortunadamente es una epidemia dentro del cuerpo de Cristo. A veces no queremos aceptarlo, ¿sí? Pero esto es una realidad desafortunada. Es una realidad con la cual nosotros estamos viviendo, pero que tenemos que colocarnos en pie de batalla para no dejar que Satanás siga rompiendo, fragmentando el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia, considero que avanzáramos más como iglesia, no como misión, no como denominación, sino como iglesia avanzáramos más, siempre y cuando la iglesia estuviéramos en la unidad del Señor. Este es un tema bastante importante, y yo pienso que en estos tiempos Dios está levantando un ejército. Amén. Un ejército para esta nueva generación, y yo sé que hay muchas personas que nos están oyendo, que nos están escuchando, que están de acuerdo con esta palabra que estamos dando en esta hora. Dios está levantando un ejército para poder seguir a la meta, pero una meta que ya ha sido trazada, de unidad. Amén. Viene un avivamiento, pastor, viene un avivamiento global. La iglesia está siendo restaurada en todas las cosas. Dios está mostrando su poder. Decía en estos días en un programa de Vida en Abundancia que ya yo no creo aquella palabrita que mucha gente todavía dice y viene diciendo. Desde que yo me convertí, escucho esta palabra, y hace 25 años que me convertí a Cristo, y vienen diciendo: no, sea lo que sea, hablan así, sea lo que sea, Dios respalda su palabra. Sí, es verdad que la respalda, pero en un vaso que está en unidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden. Dios no puede respaldar a una persona que está en desorden. Así es. Sí, hay personas, perdón, pastor, hay personas que están en desunión con su esposa, que están en desunión con sus hijos, con sus vecinos, con la familia. Entonces quieren someter a la iglesia a que se unan a su visión, cuando hay un flagelo que hay que echar fuera. Amén. Y ha dicho algo muy importante, apóstol, porque resulta que la unidad comienza en mí mismo. Comienza con lo que yo tengo en casa, con lo que yo tengo en mi perspectiva de vida hacia el futuro. Mira, algo importante que los apóstoles nos enseñan en el capítulo 3, un texto, capítulo 4, conocido por todos. Verso 32 en adelante dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Esto nos da a entender algo bastante importante. Dice que todos eran unidos y eran de un mismo corazón, un mismo parecer. Cuando vamos a el libro de Génesis, capítulo 11, encontramos algo que siempre me ha impactado. Cuando comienza la hechura de la Torre de Babel, dice que el mismo Dios miró, observó y dijo algo que me impacta. Y parece que fuera en contra de esto, pero no va en contra. Y algo poderoso es que él dice, veo que el hombre ahora es uno y tiene una misma parecer. Y si yo no lo detengo, dijo Dios, llegarán a su propósito. Imagínense, apóstol, lo poderoso que es la unidad, cuando el mismo Dios reconoce que en ese momento el ser humano, los que estaban trabajando, tenían un mismo propósito. Y ese propósito iba a llevarlo hacia donde ellos querían. Y Dios dijo, hey, si no me meto, esta gente va a llegar al baño de mi casa. Se mete a mi cuarto. Se mete a mi oficina. Sí, Señor. Tuvo que detenerlo. O sea, por la importancia de la unidad. O sea, el Dios Todopoderoso dijo, reconoció la unidad en ellos. Desafortunadamente, esa unidad no era de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque iba en contra del propósito de Dios. Porque Dios fue, llenen la tierra, no suban acá. En ese momento, en esa acción que estaban haciendo, pues desafortunadamente se habían unido para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Pero el mismo Dios reconoce que si Él no mete su mano, ellos hubieran alcanzado el propósito. Es decir, no hubiéramos hablado de 1960, 62, cuando el hombre fue a la luna. Los primeros que hubieran ido a la luna hubieran sido estos hombres. Así es. Entonces es importante eso, lo que acaba usted de decir, con un fundamento de la Biblia, un fundamento de la creación, como es el libro de Génesis, que significa creación, un principio, un comienzo. O sea, con esto de una manera importante, Dios habla de la importancia, valga la redundancia, que es la unidad. Y disculpa, pastor, mire otra palabra que encontramos en Génesis, es en el mismo capítulo, dice que ahora el hombre tiene una misma lengua. ¿Cuál es el problema? A veces yo le digo a mi esposa, le digo algún comentario y a veces ella me dice otra cosa. Y yo le digo, hija, ven acá, siéntate ahí. Es que no estamos hablando el mismo lenguaje. Yo te estoy preguntando esto, y tú me sales con esto y esto. O sea, parece algo contradictorio. Una guerra de palabras. Exactamente, pero ¿cuál es el gran problema hoy nosotros aquí en esta tierra? Es que no entendemos nuestro lenguaje. Una de las cosas para poder tener unidad dentro de la iglesia es que la iglesia sepa hablar el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué lenguaje estás hablando? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el lenguaje que estás hablando? ¿El lenguaje de que eres el mayor, el más grande? ¿El lenguaje de que tú eres el que hace los mejores proyectos? ¿De que tú eres el que hace las mejores actividades en la ciudad o en el barrio? O que tu iglesia es la que va avanzando y los demás simplemente están ahí por estar? Entonces estás hablando un lenguaje de división, un lenguaje de fragmentación de la congregación, de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hablar? Lo que Cristo nos enseñó. Bueno, el apóstol Pablo dice que todos hablen la misma cosa. Entonces eso es lo importante. Y hay mucha gente que no entiende esta palabra, que no entiende que no es un sistema, esto es una visión. Este es un principio, como usted lo dijo al comienzo del programa. Este es un principio del reino, y un principio no se puede quebrantar. No se puede quebrantar, y un principio es una llave maestra. O sea, eso quiere decir que por falta de unidad hay bendiciones que están detenidas para la iglesia, hay finanzas que están detenidas para la iglesia, hay más desarrollo de la visión en fe, en lo sobrenatural para la congregación por falta de unidad. Hay mucha envidia, porque cuando no hay unidad hay división. Como decía usted, que habla con su esposa una cosa y dice, bueno, siéntate, yo te digo esto y tú me respondes otra cosa. Y gloria a Dios porque usted lo dice así deliberadamente, porque este es un problema que hay en el hogar, pero me imagino que en el caso suyo se arregla enseguida. No, llegamos al acuerdo. Al acuerdo, ¿Por qué? Porque es que, apóstol, nosotros no podemos caminar
ni estar andando sin colocarnos de acuerdo. Si yo voy a hacer algo, si yo voy a realizar una actividad dentro del hogar, dentro de la casa, yo tengo que colocarme de acuerdo primero con mi ayuda idónea. Y hay veces que estar de acuerdo en algunas cosas no es fácil. ¿Por qué? Porque somos personas con diferentes caracteres, con diferentes formas de pensar, y esa es la diversidad de la riqueza de Dios. Habla Dios de la multiforme gracia de Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Colocarme de acuerdo con mi cónyuge. Y si yo me coloco de acuerdo con mi cónyuge, eso habla de unidad en primero. Y el principio nos reza que si estamos dos o tres de acuerdo, unidos de acuerdo, dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo conseguiremos. Bueno, esta mañana es una mañana de gran